Gané 14.957 en 14 días en la bolsa de valores. Y hoy vamos a hablar cómo lo hice, las razones por las cuales lo hice y por qué tú deberías considerar hacer algo así como también errores a prevenir, ya que yo pasé por ellas. Ahora, solo para darles un poquitico más de contexto, generalmente yo reviso mi portafolio de acciones una vez al año, generalmente en enero. Pero debido a los cambios y a la volatilidad del mercado, me di cuenta que a lo mejor revisar mi portafolio una vez al año no es lo ideal. Actualmente, es decir, al momento de grabar este episodio, estamos lidiando con problemas del quantum computing, el tema de que la inteligencia artificial está reemplazando muchos trabajos, estamos lidiando con el tema de la guerra en Irán y cómo eso afecta el precio del petróleo, temas de la inflación, y eso tiene una influencia muy grande en la bolsa de valores. De hecho, el primer indicador de que algo no está bien se refleja directamente en la bolsa de valores, no tanto en los reportes económicos. Y desde que me di cuenta de eso, empecé a investigar un poquito más acerca del mercado y los cambios que a lo mejor uno debería estar pendiente por si algo llega a pasar. Y en esa investigación me enteré que el S&P 500, la cual es un índice de la bolsa de valores, aquel que invierte en ese índice ya no verá los mismos retornos de doble dígito que hemos estado viendo en los últimos 10 años. Eso quiere decir que aquel que invierte solamente en el S&P 500 puede ver que su dinero va a ser prácticamente erradicado por la inflación. Eso quiere decir que hay que tomar medidas más activas, es decir, estar más encima de mi portafolio en la bolsa de valores y posiblemente empezar a mover el dinero fuera del S&P 500 y buscar acciones individuales que ayuden con ese rendimiento. Ahora, para aquellos que son nuevos, hay dos formas de invertir en la bolsa. Uno es comprando los fondos indexados, los famosísimos ETFs, y prácticamente es un fondo que colectan los inversores y con ese mismo fondo van y compran un poquito de cada acción. Ese tipo de fondos es perfecto para las personas que quieren invertir en la bolsa, pero no tienen tiempo para estudiar más acerca de la bolsa, y para aquellos que tienen una tolerancia de riesgo muy baja y no pueden lidiar tanto con el vaivén. Entonces, cuando inviertes en esos fondos indexados siguen un índice, en este caso el S&P 500. Entonces, ese fondo indexado compra todas las acciones que se encuentran en el S&P 500 y de esa forma te permite tener una inversión diversificada, un poquito de cada empresa. La idea es que si tienes varias empresas, si una de ellas baja, compensa la que está subiendo de precio y así colectivamente va subiendo el valor de ese fondo indexado. La otra forma de invertir en la bolsa es escogiendo cada acción de una forma individual. Esa estrategia requiere de más información, requiere de más estudio de mercado y es un poquito más arriesgada en el sentido de que como ya estás estudiando y estás entendiendo más cómo funciona cada acción, estás tomando un riesgo en una sola compañía o dos versus invertir tu dinero en un mercado grande como el S&P 500. Ahora, ¿quiénes son los inversores ideales para invertir solamente en las acciones? Aquellos que ya tienen experiencia invirtiendo en la bolsa, aquellos que tienen conocimiento y entienden de la empresa en la que están invirtiendo y aquellos que tienen una tolerancia de riesgo mucho más alta y están lo suficientemente cómodos con los vaivén o con la volatilidad del mercado porque saben que eventualmente todo lo que baja tiene que subir y que a la larga el precio va a seguir subiendo. Entonces, antes de decidir ese cambio, mi portafolio de 2025 estaba compuesto de lo siguiente. Era 80% en acciones y 20% en fondos indexados, en ETFs. Y eso era lo que formaba mi portafolio de jubilación. Y el capital que tengo disponible fue una acumulación de varios 401ks de diferentes empresas con las que he estado trabajando y las contribuciones anuales que sigo haciendo hacia mi plan de jubilación actualmente. Solo para darles una idea, el 80% de las acciones que eran parte de mi portafolio en el 2025 incluían Google, Meta, Intuit, que es la empresa matriz de QuickBooks para aquellos que son contadores o bookkeeping. También tenía en mi portafolio Walmart y tenía Visa. Y en temas de los fondos indexados en el ETF, tenía VOOG y también tenía VTI. La gran diferencia entre los dos es que VOOG sigue el S&P 500 y tiene una concentración muy alta en empresas de tecnología, mientras que VTI es un fondo que invierte en todas las acciones disponibles en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Ese portafolio de 2025, ya que es parte de mi portafolio de jubilación, yo lo revisaba una vez al año. Y en 2025 los números se veían así. En enero del 2025, mi portafolio de jubilación estaba valorado en $122,218,71. Y para diciembre de 2025, ese portafolio creció a $152,234,90. Estamos hablando que en la trayectoria de un año, ese portafolio aumentó $30,016,19, la cual es un retorno de aproximadamente un 24.5%. Y lo irónico es que cuando yo estructuré mi portafolio en el 2025 para que tuviese el 80% en las acciones y el 20% en los fondos indexados, esa estructura prometía dar un retorno del 15%, pero en realidad lo que obtuve fue un retorno del 24.5%. Muy bueno, ¿no? Y esa misma dinámica la mantuve por muchos años. En el 2024 hacía lo mismo, en el 23 y así sucesivamente. Simplemente revisaba mi portafolio en la bolsa de valores una vez al año, en enero generalmente, que es cuando uno comienza el año, y luego yo dejaba que las cosas corrieran su curso. Pero a raíz de lo que les mencioné al principio y tomando en cuenta lo que dicen los expertos de que el S&P 500 ya no va a dar el retorno que antes prometía dar, decidí que era momento de tomar una posición mucho más activa para administrar ese portafolio. Hola y bienvenidos a Novarize, donde ayudamos a latinos en Estados Unidos a tomar mejores decisiones financieras y a invertir con claridad. Aquí compartimos experiencias y estrategias reales para que puedas aplicarlas en tu vida. Para aquellos que llevan tiempo siguiéndonos, sabrán que en el 2026 nosotros trabajamos en el refinanciamiento de una de nuestras propiedades de inversión. Y como parte de mi estrategia, utilicé parte de los fondos de mi dinero de jubilación. Eso quiere decir que al extraer ese dinero temporalmente de la cuenta, el crecimiento de mi portafolio en la bolsa desacelera. Y una vez que cerramos el refinanciamiento, me di cuenta que no necesitábamos ese dinero debido a los créditos que conseguimos por parte de los bancos. Entonces, todo ese dinero que yo tenía disponible lo volví a colocar dentro de mi plan de jubilación. Y en abril primero, el portafolio tenía un valor de $141,208,25. Recuerden que yo extraje ese dinero en enero, por lo tanto el valor en abril va a ser un poquito más bajo que el valor que ustedes vieron en diciembre del 2025, por el simple hecho de que el portafolio se desacelera. Pero ahora tomando en cuenta que devolví el dinero y que ahora tenemos un portafolio completo con el dinero que originalmente debió haber estado ahí, desde abril primero decidí hacer una reestructuración de mis acciones en mi portafolio de jubilación. Y después de 14 días estuve sumamente sorprendida de ver un crecimiento tan favorable. En tan solo 14 días logré generar $14,957,49. Y la emoción fue tan grande que decidí crear este video para ayudar a aquellos que tienen control directo en su portafolio de jubilación, para ayudarles a que logren reestructurarlo de una forma de que puedan maximizar aún más ese retorno que ustedes reciben en el portafolio de jubilación. De hecho, esta información que les estoy compartiendo ahorita funciona no solamente para aquellos que tienen el dinero del plan de jubilación invertido en la bolsa, sino que también funciona para aquellas personas que tienen un brokerage account regular en donde compran y revenden acciones. Esta estrategia funciona para todos. Antes de continuar, quiero recordarte que le des un likezazo aquí abajito al video y que te suscribas al canal. Ahora, volviendo a los números, desde abril primero a abril 14, que es el momento de la grabación de este episodio, notamos un crecimiento de $14,957,49. Eso equivale aproximadamente a un retorno del 11%. Pero recuerden, estamos hablando de un retorno del 11% en tan solo 14 días en comparación con el 2025, que tuve que esperar todo un año para poder ver ese retorno. Y el cambio fue el siguiente. Reestructuré mi portafolio de tal manera que tengo 91% en acciones y el restante 9% en fondos indexados. En el 2025 tenía 80% en las acciones y 20% en fondos indexados. Como verás, en el 2026 le estoy dando un poquito más fuerte a lo que es la concentración en las acciones individuales, un 91%, mientras que solamente el 9% queda en los fondos indexados. Pero ahí no termina la cosa. Hay que también saber escoger las acciones con estrategia. Entonces, para esta redistribución de acciones, decidí
invertir en diferentes categorías de acciones. Ahora, de estas 3 categorías, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los core stocks son las acciones que se quedan contigo para toda la vida, de esas que tú nunca vendes y van a seguir creciendo y protegiendo tu dinero hasta el día que necesites liquidarlos en el futuro. Los trendy stocks son aquellas acciones que están de moda hoy en día y al estar bien de moda, esas tienen un crecimiento mucho más rápido que las acciones que son consideradas core. Es decir, que si inviertes en ellas actualmente, vas a tener un potencial de ganar aún mucho más dinero, pero no son acciones para quedarse en tu portafolio para toda la vida. Y las acciones que están en la categoría de inflation stocks son simplemente acciones bien aburridas, no ganan mucho de precio, pero están ahí para proteger tu portafolio contra la inflación. Ejemplo de acciones que son consideradas core está Google, está Meta, Microsoft y Broadcom. Ahora, para aquellos que están interesados en las acciones que están de moda, tenemos Nvidia, Mastech y Sterling Infrastructure. ¿Y qué es lo que tienen en común estas 3 acciones, aparte del hecho de que son acciones que están de moda? Que las 3 están bien metidas en lo que es la inteligencia artificial. Nvidia crea los semiconductores y las otras 2 acciones que mencioné están bien metidos en el ámbito de bienes raíces, pero para desarrollar los centros de datos que va a contener toda la infraestructura de la inteligencia artificial. Y como inflation stock simplemente tengo a Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett para aquellos que están interesados. Y para aquellos que están curiosos, esta es la lista completa de las acciones que tengo actualmente en mi portafolio. Pero recuerden lo que les mencioné, esta distribución nueva va a requerir un monitoreo más constante. Es decir, que no solamente voy a revisar el portafolio una vez al año, sino que ahora tengo que revisarlo cada trimestre. Entonces, en este caso, ya revisé el portafolio originalmente en abril 1. La siguiente revisión se va a dar en julio 1. El propósito de esto es monitorear cercanamente a las acciones que son trendy. Y si yo veo que las acciones que están trendy han aumentado más del 30%, voy a liquidar el equivalente de ese 30% y reinvertir ese dinero en las acciones core. Vamos a darte un ejemplo. Supongamos que tenemos $1,000 invertidos en Nvidia. Y de aquí a julio, Nvidia creció a $1,300, es decir, un aumento del 30%. Si eso sucede, yo voy a liquidar esos $300 de Nvidia y voy a agarrar esos $300 y lo voy a invertir sea en Meta o sea en Google. De esa forma, estoy manejando el riesgo de una forma constante. ¿Por qué decidí hacer esto? Bueno, aquí les cuento una anécdota. Estoy segurísima que muchos de ustedes están familiarizados con la empresa Zoom, que es la empresa de videollamadas o videoconferencias. Bueno, yo tenía un ojo para identificar que ya la inteligencia artificial estaba por venir y le vi mucho potencial a Zoom cuando nadie en realidad le prestaba atención. Y yo compré las acciones cuando estaban valoradas en apenas $70. Llegó la pandemia, hubo un boom de Zoom y las acciones subieron hasta $700. Imagínense la ganancia que yo había tenido para ese entonces. Pero claro, para ese entonces no tenía tanta experiencia. No sabía que Zoom era un trendy stock. Es decir, era una acción que estaba de moda en ese momento porque todo el mundo necesitaba usar Zoom para poder trabajar, para poder conectarse en el colegio. Es más, como yo pensé que me iba a quedar con Zoom para toda la vida, volví a comprar más acciones en $700, fortificando más mi posición con Zoom en mi portafolio. ¿Y qué pasó después de la pandemia? Las acciones de Zoom empezaron a caer de valor. Hasta llegar al punto que tuve que liquidar en aproximadamente unos $400. De una forma u otra hice algo de ganancia porque compré algunas en $70, pero al mismo tiempo perdí dinero porque había comprado las otras acciones en $700. Entonces, cuando tomamos el promedio, a la final ni gané ni perdí. Simplemente me devolvieron el dinero que invertí originalmente. Debido a esa lección, aprendí que existen acciones que se quedan contigo toda la vida, como por ejemplo Google, Meta, Microsoft, esos siempre se van a quedar ahí, pero hay otras acciones, como por ejemplo Zoom o Nvidia o Sterling, que potencialmente pueden caer de valor en un futuro. Y por eso es importante revisar ese portafolio cada trimestre para ver si hubo una ganancia y agarrar ese exceso de ganancia y reposicionarlo en las acciones core. Y de esa forma proteges tu dinero y ayudas a que tu portafolio continúe aumentando a lo largo de los años. Espero que esta estrategia les ayude y para aquellos que deseen implementarlo, déjenme saber en la sección de comentarios qué tan bien o cuánto ha crecido su portafolio desde que implementaron esos cambios. Y para aquellos que quieren invertir en la bolsa pero
no saben cómo, aquí les invito a que vean este episodio para enseñarles a invertir en la bolsa de valores de modo fácil. Los veo en el siguiente video. Chaito, bye.